Esta es mi escultura de Shadow del año 2020. Con 4 años no está nada mal, pero la falta de pintura hizo que el polvo y la pelusa se le pegaran. Los anillos ya empiezan a agrietarse, también creo que las púas en su espalda se han colgado un poco y la cabeza ya no se sostiene. Y con los nuevos diseños de las películas sus zapatos se ven simples y sin detalles. Y esta es mi escultura de Shadow del año 2025. Prepárense porque este es un antes y un después en mis esculturas de Sonic, por no decir una de las mejores. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame un. Para hacer la escultura de Shadow con plastilina escolar necesitamos una estructura de alambre muy firme, por lo que usaré alambre de aluminio bastante grueso. Verás que corté una porción y con esta formé brazo y pierna. Repetimos el proceso para obtener el par y unimos ambas con una tercera porción. Esta la enredaré por el torso para formar el cuello. Ya con esto podemos tomar la estructura y darle una pose un poco más dinámica. Y claro, formaré la cabeza con una esfera de papel aluminio. Ya podemos fijarla a la base de madera con la ayuda de unos tornillos. Ya que la estructura está asegurada a la base, podemos comenzar a añadir la plastilina negra. Para esto iré formando piezas cilíndricas, las cuales cortaré de forma transversal. Esto nos permitirá ir colocándola sobre el alambre y mantener la forma que le dimos. Ya que cubrimos casi todo el cuerpo, haremos lo mismo con la esfera de papel aluminio, dejando libre de plastilina el orificio para el cuello. Después haré un poco de presión con los dedos en los laterales de la cabeza para darle esta forma. Después con el cúter marcaré una línea vertical que divide la cabeza a la mitad. Con más plastilina negra formaré estos 6 conos que están ligeramente curvados. Colocaré los 2 más grandes atrás de la cabeza sobre la línea vertical y los 4 restantes en los laterales. Puedes ver que la curva de estos últimos 4 es hacia arriba y los primeros 2 hacia abajo. Con el cúter reduciré un poco el frente de los conos y empalmamos todas las piezas. Tomaré 2 pequeñas esferas y las convertiré en esta especie de prismas triangulares y por el momento los colocaré sobre la cabeza. Añadiré tiras de plastilina a modo de cejas y también daré un poco de volumen al entrecejo. Con un palillo dibujaré la base de los ojos y el área para la boca, para después con el cúter quitar la plastilina de toda la zona marcada. Ahora con plastilina blanca formaremos estas 2 piezas rectangulares, a las que les añadiremos 2 pequeñas porciones con forma de pepino para formar los pulgares y también los colocamos momentáneamente en la estructura. Para la cola formamos este cono que vamos a aplanar y curvar hacia arriba. Ahora formamos 3 piezas similares pero más grandes y curvadas hacia abajo y las colocaremos en la espalda. Bajamos a sus pies donde en la parte del talón añadimos estas piezas raras con forma de trapecio pero curvadas. Y con plastilina blanca formaremos esta gran pieza ovalada, la cual dividiremos a la mitad. Cada una la colocaremos al frente de los pies. Nuestro personaje es muy delgado y sus piernas son cilíndricas, así que daré un poco de volumen detrás de la rodilla. Con la dibujerramienta dibujaré la línea que marca la suela del zapato y con el cúter quitaré la plastilina que sobra. También afinaré el empeine y el talón. A la altura de las suelas, en medio del pie, vamos a hacer este corte de forma rectangular. Con el cúter quitaré la plastilina que sobresale y simula ser las suelas. También haremos más cortes al frente de sus pies. También dibujaremos líneas y formas que darán detalles a los zapatos. Puedes ver que quitando el borde de algunas líneas se puede dar más volumen a algunas zonas. Mientras aprovecho para decirles que si este video de Shadow tiene éxito y muchos likes, haremos otra escultura de Sonic, tal vez a Super Sonic o a Super Shadow, así que corre a darle like y comenta cuál es tu personaje favorito.
Ok, ahora formaré una especie de trapecio con la base curva y la colocamos en el frente de los pies. Con el mismo color rojo, ahora formaré tiras delgadas que aplanaré un poco con el cúter y las colocaremos en los laterales de los zapatos. Cortamos la tira en el medio del pie y para trabajar mejor la pieza retiramos toda la parte blanca. Así podemos quitar los excesos en las suelas, dejando la superficie uniforme y ángulos más marcados, además de volver a formar los orificios del frente. Con plastilina amarilla formaré un pequeño cilindro y lo haremos hueco con la ayuda de un palillo. Cortando la punta de este, la insertaremos al frente del pie. Y con esto ya podemos colocar la pieza en su lugar. Con el cúter dibujaremos estas líneas simulando líneas de costuras. Con plastilina roja formaré estos cilindros que aplanaré ligeramente para darles un aspecto triangular y colocamos la pieza en la zona del talón, para después afinar los bordes y extremos con la ayuda del cúter. Lo siguiente será hacer varios cortes en la suela para darle un aspecto todoterreno. También añadiremos tiras extra para dar más volumen en el talón. Finalizaremos las suelas añadiendo algunas líneas o marcas con la ayuda del cúter. Con un palillo y el cúter añadiremos líneas de costura o más detalles en las zonas blancas. Pero antes de seguir detallando los zapatos, vamos a añadir el efecto de pelaje en las piernas. Aquí me di cuenta que había olvidado añadir una porción amarilla en estos orificios en las suelas. Con más plastilina roja vamos a formar esta pieza plana y de aquí cortaremos dos rectángulos. Con el cúter le daremos una forma más curvada a cada uno. También haremos algunas líneas para dar detalles. Haremos un proceso similar pero ahora con plastilina negra para formar una tira más larga. La cortamos a la mitad y formamos una tira muy delgada que colocaremos en el borde de la pieza grande. Ahora colocamos la pieza roja y alrededor de la pierna la pieza negra. Esto lo iremos repitiendo en todas las extremidades del erizo. Ahora con plastilina amarilla formaré una tira cilíndrica bastante larga y la cortaré en 4 piezas. Las aplanaremos ligeramente y con la regla les dibujaremos una línea en el medio. Estas tiras las colocaremos alrededor de las piezas rojas y negras en piernas y brazos. Y a pesar de haberlas empalmado muy bien, les dibujaremos líneas con el cúter para que luzcan como piezas que se separan. Todo esto lo repetiremos en el pie restante y también en los brazos, pero antes detallaremos los puños. Para esto, con un palillo dibujaré las líneas que dividen los dedos y con el cúter iré haciendo más profundas las divisiones, además de quitar plastilina de los bordes para resaltarlos. También quitaré plastilina en la zona de la palma para resaltar los dedos flexionados. Después moveré un poco el pulgar para poder trabajar los dedos y añadiré un poco de volumen al doblez en el dedo índice, a los nudillos y a la base del pulgar. Después de empalmar todo esto, ya podemos detallar los laterales del puño, sobre todo las arrugas de los dedos. De esta forma la mano queda lista y repetimos el proceso para obtener el par. Colocaré los puños en los alambres de los brazos y añadimos el efecto de pelaje. Y como todo buen macho alfa lomo plateado, nuestro Shadow tiene pelo en pecho y quitaremos un poco de la plastilina negra para añadir esta pieza blanca que inicia con forma triangular y que le haremos estos pequeños cortes. Colocamos la pieza en el pecho y añadimos el efecto de pelaje. Este efecto ya lo podemos extender en todo el resto del cuerpo. Ahora sí, repetimos el proceso que llevamos a cabo en los zapatos para formar los guantes y sus anillos.
Terminamos con el cuerpo y regresamos a la cabeza para añadir detalles. Primero, cortamos el área de los ojos para quitar la plastilina negra. Ahora, con una porción de plastilina blanca, voy a formar pequeñas piezas similares a las que retiramos. Las colocamos en el área de los ojos y las empalmamos hacia abajo para que la boca empate mucho mejor. La plastilina blanca suele ponerse amarilla con el tiempo, por eso la pintaremos de blanco. Una vez que la pintura ha secado, añadimos una capa de barniz base agua para darles un efecto brilloso. Tomaré dos pequeñas esferas rojas y las aplanaré hasta obtener estas piezas ovaladas y muy delgadas para colocarlas en los ojos. Aquí añadiremos varias capas de pintura fosforescente y fluorescente para que brille en la oscuridad y con ciertas luces. Primero una capa con pintura amarilla, después un poco de naranja. En los bordes añadiré color rojo y en el centro nuevamente pintura amarilla. Aquí notarás que mientras nos acercamos a las cejas, la pintura será más roja. Con pintura negra añadimos la pupila en el centro de los ojos. En los bordes del iris añadí una línea de color café que he mezclado con rojo. Iluminaremos un poco la pupila añadiendo pequeñas pinceladas blancas. Finalizamos los ojos añadiendo más barniz transparente. Con plastilina color durazno vamos a formar la parte de la boca que aún nos falta. Formaremos esta pieza alargada con 3 puntas. La forma interior de la pieza tiene que empatar con la esfera de aluminio. Nos cercioramos de que esta embone a la perfección, pero antes de colocarla añadiré una porción negra en medio de los ojos. También añadí una pequeña pieza de plastilina durazno y la empatamos. Colocamos la pieza color durazno y voy a hacer un pequeño corte en el área de las cejas. Afinaré los laterales de los ojos añadiendo pequeñas tiras negras y a estas se le suman tiras de color durazno para simular los párpados inferiores. Subimos a las orejas y las quitamos para hacer estos cortes y darles un aspecto hueco, para después cubrir el interior con plastilina color durazno. Con esto ya podemos regresarlas a su lugar y las empalmamos por dentro y por fuera. También añadí un poco más de color durazno en el interior. Con esto pensé que ya podía hacer el efecto de pelaje en todo el rostro, pero me olvidé que faltaba la boca, así que con un palillo la dibujé y con el cúter quité los excesos de plastilina. Con el dedo humedecido con agua afinamos la superficie y ya podemos regresar a darle ese efecto de pelaje en todo el rostro. Ya podemos colocar la cabeza y para la nariz añadiré una pieza pequeña con forma de pepino. Y sí, continuaremos formando el efecto de pelaje en la parte superior de la cabeza. Ahora añadiremos algunas púas. Para esto, con la ayuda de una aguja, haremos agujeros en su cabeza. Aquí insertaremos hilos de plástico grueso que he cortado. Ya que la cabeza de nuestro erizo luce así, usaré más de estos hilos de plástico para un efecto en los puños. Primero los pintaré de blanco. Ya que la pintura ha secado, los vamos a doblar y retorcer para darles un aspecto aleatorio. Después les di una capa de pintura blanca que brilla en la oscuridad.
Ya que la pintura blanca secó, añadiré pinturas fosforescentes y fluorescentes, primero de color naranja, luego un poco de rojo y también amarillo. Con toda esta pintura luminosa, el efecto debe verse así. ¡Sorprendente! Ahora repetiré el proceso con 3 hilos más. Colocaré los rayos en una porción de plastilina para que tomen la forma deseada. Después les daré una capa con barniz transparente para que se queden en esta posición. Y mientras todo esto seca, vamos a darle una manita de pintura a nuestro shadow. En todo su pelaje añadí pintura negra, pero en zonas contadas añadí pintura gris y la mezclé un poco para que no se viera tan plano. Esto ayudará a resaltar el volumen de sus mechones, sus orejas o las cejas. Para la parte inferior del rostro mezclé pintura color durazno y crema, añadiendo un tono rosado al final en la zona de la boca y párpados para simular profundidad. Esto lo repetiré en las orejas. Para las mechas en su cabeza, brazos y piernas usé pintura rojo carmín. Y también, para que no se viera muy plano, fui añadiendo tonos más naranjas en estas zonas rojas. Para las piezas rojas en los guantes apliqué el mismo proceso. Primero una capa con rojo carmín. Al secar añadí ligeros toques con pintura naranja. Igualmente en las zonas oscuras repetí con pintura negra y ligeros toques de gris. Para la zona blanca de sus zapatos, pinté con gris las líneas o divisiones de los detalles y fui añadiendo capas de gris cada vez más claro hasta terminar con ligeros toques de pintura blanca. Y aunque no me di cuenta que estas pequeñas piezas eran de color negro, no hay problema, simplemente las pintamos. Así repetimos lo mismo en ambos zapatos. Y por qué no, también en los guantes, aunque estos primero los pinté de blanco, después añadí las líneas grises y fui agregando tonos de grises más claros hasta llegar a ligeros toques de blanco. Regresamos a sus zapatos, donde aplicaremos pintura roja metálica en toda la suela. En las piezas amarillas en sus zapatos y los anillos en sus pies y manos aplicaré pintura dorada. Esta pintura dorada la mezclé con un café metálico y con el resultado pintaremos las líneas en los anillos de brazos y pies. Para un efecto artificial de reflejos o brillo, aplicaré un poco de ocre metálico en algunas zonas de los anillos. Regresamos a los zapatos y mezclaré un poco del rojo metálico con café y con este pintaremos las líneas o hendiduras. Con pintura gris metálico vamos a dar ese efecto de raspones o despintado en las suelas. Con la aguja que usamos para las púas de su cabeza, haremos orificios en el puño. En estos insertaremos los rayos que pintamos. Para que estos rayos no se muevan de su lugar, añadiré un poco de pegamento. Finalmente, y por falta de tiempo, solo pinté la base de negro, ya que si no, este video hubiera tardado más días. Y así es como terminamos la escultura de Shadow de la película de Sonic 3 y puedo decir que se ha vuelto mi favorita. El resultado me sorprendió y me encantó. De todas mis esculturas de Sonic, esta podría ser la mejor, pero eso lo decides tú. Cuéntame en los comentarios si crees que es la mejor o prefieres la de Knuckles, Tails o Baby Sonic.
También puedes comentarme si quieres ver una nueva escultura de todos estos personajes. Ya sabes, si este video tiene muchos, pero muchos likes, haremos una escultura de Super Sonic o Super Shadow. Está difícil decidirse. Espero hayan disfrutado el video tanto como a mí hacerlo. Si fue así, dale me gusta, compártelo y comenta cuál fue tu parte favorita de esta escultura. La mía fueron los ojos brillantes, el pelaje, sus zapatos y los rayos en sus puños. Bueno, casi todo me ha gustado. Recuerda darle like a este video para apoyarlo y que haya más contenido de Sonic en el canal. Y me surge esta duda, si no superamos al video de Knuckles, ¿será que esa les gustó más? ¿O que Knuckles tiene más fans que Shadow? Bueno, calma, eso lo decidirán los fans de cada uno, así que, ¿qué esperas para darle like a este video? Por otro lado, ya saben que me gusta hacer renovaciones de mis esculturas, ya que así puedo ver cuánto he avanzado con el tiempo. Por eso, les dejo una rápida comparación con mi escultura de Shadow de hace 4 años. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas. Antes de irme, te invito a que te pases por mis videos de Catnap, Nightmare y Knuckles.